Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar en este programa que vamos a dedicar a hablar del tema del espionaje, una práctica extendida en todo el mundo y las investigaciones periodísticas que han sido reveladoras este fin de semana en relación a México y Brasil. Bueno, pues hay más evidencia sobre este conjunto de mecanismos para espiar masivamente desde los Estados Unidos, como se ha revelado en otros momentos, y ahora se agrega información con lo que dio a conocer la televisión brasileña, la televisión Globo de Brasil, que bueno, pues mostró información de inteligencia entregada por Edward Snowden al periodista Greenwald, y que bueno, pues nos muestra cómo fueron espiados Enrique Peña Nieto cuando era candidato del PRI a la presidencia de México y Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil. Para hablar del tema hemos invitado a nuestro estudio al colega periodista Julio Hernández López, periodista y autor de la columna Astillero de la Jornada. Gracias, Julio, por estar aquí y bienvenido. Gracias a ti, Carmen, es un gusto. Bueno, pues el tema está ahí más que puesto. Déjame, Julio, presentarle al auditorio varios trabajos de nuestros compañeros de CNN que nos dan contexto y muestra de lo que estamos hablando. Miguel Ángel Antoñanzas, desde Atlanta, presenta esta información, explicación precisamente de lo que se dio a conocer apenas este domingo. Volvemos con él. En la primera comparecencia pública del presidente mexicano Enrique Peña Nieto tras la emisión del programa de televisión Globo, ni una palabra sobre las supuestas escuchas de la NSA. Según el programa Fantástico, en el caso de Peña Nieto, el espionaje electrónico se hizo en la época en que era candidato a la presidencia. Continuó después de que ganó las elecciones e incluso permitió a la NSA saber los nombres de algunos de sus ministros con anterioridad a su nombramiento oficial. En el caso de Brasil, la NSA conoció el contenido de conversaciones telefónicas y correos electrónicos entre la presidenta Dilma Rousseff y sus asesores, si bien no revelaría el contenido exacto de esta información. Rousseff convocó este lunes a varios de sus ministros, incluidos de Defensa, Justicia y Exteriores, y pidió explicaciones al embajador estadounidense Thomas Shannon. La mandataria advirtió que de confirmarse el espionaje podría llevar el caso a Naciones Unidas. Rousseff ya se quejó hace un mes de revelaciones similares por parte de la NSA. Es definitivamente una violación de la soberanía, sin duda alguna. Entonces, cuando el secretario de Estado, John Kerry, llegó a Brasil, escuchó las quejas brasileñas, pero se negó a revisar esta política de espionaje estadounidense, que razonó, evita ataques terroristas y tiene una base legal, al menos en Estados Unidos. Según los documentos filtrados por Snowden, después de Estados Unidos, Brasil sería el segundo país más espiado por la NSA, a pesar de que este país no es precisamente un santuario de terroristas. Según el Ministerio de Comunicaciones, se hace para obtener ventajas en negociaciones comerciales e industriales. No hay que olvidar que México y Brasil son las dos economías más importantes de América Latina y que tienen un enorme potencial en los negocios mundiales. En uno de estos documentos secretos revelados por Snowden existía un apartado titulado Amigos, Enemigos o Problemas. En él, Estados Unidos enumera una lista de países que deberían estar bajo observación. Hay algunos que son previsibles, como Irán, Yemen o Sudán, pero también están aliados como India, México, Arabia Saudita o Turquía. También se ha revelado que la NSA tiene una división dedicada a cuestiones comerciales y de defensa, y como objetivo a 13 países europeos, incluida España, además de Japón y de nuevo Brasil. En todo caso, la Casa Blanca no ha hecho comentarios sobre estas nuevas revelaciones. Miguel Ángel Antoñanzas, CNN, Atlanta. Gracias, Miguel Ángel, por este envío, y gracias a Shasta Darlington, colega periodista que desde Brasil informa esta noche sobre el tema. Adelante con el reporte. El gobierno brasileño tachó de inaceptable e inadmisible el supuesto espionaje de Estados Unidos a la presidenta Dilma Rousseff y pidió explicaciones rápidas y por escrito. Los ministros de Justicia y de Asuntos Exteriores convocaron una rueda de prensa el lunes después de las revelaciones por parte de la televisión Globo, alegando que Estados Unidos espió correos electrónicos y conversaciones telefónicas de Rousseff y también del presidente mexicano Enrique Peña Nieto. El ministro de Justicia, José Eduardo Cardoso, dijo lo siguiente. Agora vem à luz esses outros fatos. Ahora salen a la luz estas otras denuncias que de confirmarse serían muy graves y atentarían contra la soberanía del país. Estas interceptaciones en relación a nuestra jefe de Estado.
Hemos llamado al embajador de los Estados Unidos porque el gobierno brasileño quiere esclarecimientos de este funcionario. Llevaremos estas denuncias sobre presuntos espionajes a los foros internacionales. El gobierno brasileño solicita estas explicaciones y naturalmente aguarda las mismas de los Estados Unidos. Por la mañana, el embajador estadounidense Thomas Shannon fue también llamado para dar explicaciones. Y no es la primera vez estos problemas de espionaje en Brasil. Otro reportaje citando documentos filtrados por Edward Snowden ya había hablado de Brasil como uno de los países más espiados por el programa de la Agencia Estadounidense de Seguridad Nacional. A pesar de la indignación en Brasil, los ministros dijeron que no iban a responder a preguntas sobre el viaje programado para Rousseff a Washington en octubre. Dijeron que querían primero escuchar las explicaciones de Estados Unidos. Shasta Darlington, CNN, Sao Paulo. Gracias, Shasta, por este envío desde Brasil, desde Sao Paulo. Y bueno, pues en México, ya lo decía Miguel Ángel Antoñanzas, en el caso de Enrique Peña Nieto, ni una palabra en su mensaje con motivo de su primer informe de gobierno, a pesar de que fue la mañana siguiente de que la televisión brasileña reveló lo que reveló. En México, nuestro compañero Rey Rodríguez nos presenta la información. Las protestas por un supuesto episodio de espionaje de Estados Unidos hacia México no se han hecho esperar. El Congreso ha sido de los primeros luego de que el canal de televisión Globo divulgara una serie de documentos que señalan que la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos habría espiado conversaciones y correos electrónicos del presidente Enrique Peña Nieto. Si este espionaje, que parece ser propio de la Guerra Fría, continúa en momentos en donde ya no existe la Guerra Fría hacia el presidente de la República, ¿qué podemos esperar como ciudadanos mexicanos? Ante estas revelaciones, la Cancillería citó al embajador estadounidense Anthony Wayne y pidió a Washington una investigación exhaustiva. La embajada estadounidense no ha hecho comentarios respecto al citatorio y solo se ha limitado a decir que ambos gobiernos disfrutan de una cooperación estrecha en muchos asuntos, como lo muestra la reciente visita del presidente Barack Obama a México. Gobernando. Este legislador dice que el caso vuelve a sembrar la duda. Detrás de ese espionaje al presidente de la República puede estar claramente un interés sobre los energéticos mexicanos. Y respecto de todo el nombramiento del gabinete e intereses soberanos de nuestro país que puede estar infringiendo gravemente la soberanía nacional. Ambas cámaras en el Congreso ya anunciaron que darán una respuesta sobre el asunto. La próxima semana, legisladores de las tres principales fuerzas políticas se encontrarán en Washington con sus homólogos estadounidenses. El tema del espionaje estará sobre la mesa. Este no es el primer incidente de espionaje que causa malestar al gobierno mexicano. Bien, de acuerdo. En 2011, el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón se vio sorprendido por una serie de cables diplomáticos filtrados por la organización Wikileaks, en las que el entonces embajador de Estados Unidos, Carlos Pascual, cuestionaba el papel del ejército en el combate al narcotráfico. Ray Rodríguez, CNN, Ciudad de México. Gracias, Rey Rodríguez, por esta información. Julio Hernández López, pues así están las cosas. ¿Cómo ves? Así están, pues complicadas, sobre todo por la reacción de la administración mexicana. Contrasta mucho en relación con la postura que asume Brasil, denunciando, señalando, exigiendo, hablando de ir a foros internacionales. En cambio, aquí en México pareciera que vivimos en una especie de adormecimiento burocratizado, en el cual, a pesar de que los asuntos en riesgo son de primera magnitud, la administración de Peña Nieto pareciera estar dejando pasar las cosas. No ha sido capaz de sentar al embajador de Estados Unidos en México para hacerle la exigencia en persona de que haya ese esclarecimiento. Y por otra parte, asuntos como efectivamente el de los energéticos, el gran negocio de los energéticos, los problemas de estabilidad política derivados de los muchos conflictos, entre otros, por ejemplo, el muy actual hoy de las protestas magisteriales y las ramificaciones que hay de estas protestas sociales con policías comunitarias, con problemas de narcotráfico y vinculaciones del narcotráfico
con los políticos y el nombramiento de políticos relacionados con cárteles y asuntos de narcotráfico, pues son temas que, si están sujetos a ese espionaje de parte de Estados Unidos, constituyen un verdadero riesgo político para el sistema, para la administración y para el país. Déjame leer, Julio, el comunicado que emite el gobierno mexicano este 2 de septiembre, la posición del gobierno de México sobre los reportes en medios de presuntas actividades de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Lo leo textual, es breve y dice: la Cancillería ha tomado nota de versiones de diversos medios de comunicación internacionales que han publicado en relación con un supuesto espionaje sobre ciudadanos mexicanos dentro de programas de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, sin prejuzgar sobre la veracidad de la información presentada en dichos medios de comunicación. El gobierno de México rechaza y condena categóricamente cualquier labor de espionaje sobre ciudadanos mexicanos en violación del derecho internacional. Este tipo de prácticas es contrario a la Carta de las Naciones Unidas y a la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia. En consecuencia de lo anterior, el gobierno de México ha solicitado al gobierno de Estados Unidos, mediante nota diplomática, una investigación exhaustiva y que en su caso deslinde las responsabilidades correspondientes. La Cancillería de México ha citado al embajador de Estados Unidos para expresar su enérgico extrañamiento y exigir la realización de la investigación señalada. Hasta aquí, Julio, la comunicación, el posicionamiento del gobierno mexicano sobre el tema. Es una respuesta burocrática, blandengue, timorata, ineficaz. Lamentable realmente, porque la dimensión de las cosas en Brasil, por ejemplo, no se anduvieron con medias tintas, o sea, con claridad, porque además es sabido que el gobierno de Estados Unidos tiene una permanente vigilancia sobre lo que se hace en México. En la administración de Felipe Calderón se permitió el asentamiento, la instalación de todo un sistema de espionaje y de intervención en los asuntos mexicanos, que ahora con este nuevo estilo priista, un estilo desde mi punto de vista muy errático y muy de aprendizaje, de un aprendizaje que apenas va avanzando. Bueno, yo lo que veo es que en ese esquema ni siquiera se está recuperando el estilo del viejo priismo, que era un priismo que jugaba a las apariencias, peleando hacia el exterior para razones de legitimidad, incluso hacia adentro, poniendo cara de pleito con el gran coloso del norte. ¿Se están perdiendo este balón? Hasta eso lo estamos, porque uno de los rasgos defendibles del periodo del priismo era justamente... Déjame, Julio, regresar al punto. Volvemos. Que te la deje pasar. Bueno, Julio Hernández López, regresamos en esta conversación, regresamos en la parte de la charla donde te quedaste. La parte de la charla donde te quedaste que tiene que ver con la manera de hacer diplomacia, decías tú. ¿Extrañas esa diplomacia priista de los viejos tiempos? Yo creo que es ¿En este caso? Sí, es una de las facetas más destacadas del largo periodo priista. ¿Qué hubieran hecho? Déjame planteártelo así. En ese caso, el mensaje de Peña Nieto el 2 de septiembre, después de la apertura de sesiones, ¿era el momento? Era una magnífica oportunidad para explotar el sentimiento nacionalista, para exaltar... Es un agravio real. Claro, y para hacer sentir que estamos frente al gran coloso del norte, un hombre instalado en el poder mexicano que es capaz de enfrentar, de decir, aunque sea solo de manera retórica, porque finalmente puede haber acuerdos políticos. México, durante toda esa etapa larga del priismo, tuvo momentos diplomáticos muy brillantes, con personajes muy reconocidos, Jorge Castañeda Padre, Martínez Corvalá, García Robles, Bernardo Sepúlveda, pero era una etapa en la cual el asilo a los extranjeros perseguidos, a los refugiados, en el cual México mantenía una presencia de defensa de su soberanía y con una doctrina, la doctrina Estrada, que era adecuada para la realidad. ¿Por qué la dejó pasar Julio Hernández López, Enrique Peña Nieto? Pues yo creo que está en una situación de mucha debilidad política, de mucha confusión, en un entorno en el cual, para empezar, tiene a un economista como canciller, ya convertido a la Secretaría de Relaciones Exteriores, en un depósito
propósito para reciclaje de viejos políticos, de quién intereses. piensas? Bueno, pienso simplemente esa mención que parece increíble de que se piense en enviar a Fidel Herrera, el hombre de tan larga trayectoria oscura en Veracruz, y digo, y no me refiero solo al tono de piel, que ahora se hable de que pueda ser el próximo embajador en Grecia. Pienso también en la manera como se repartieron para fines meramente de grupos priistas, embajadas para Otto Granados, para Beatriz Paredes, que no hay exactamente un diseño de una política exterior que corresponda a la realidad de un México distinto, sino reparto entre cuotas de priistas. ¿Cada minuto que pasa va a ser más difícil una reacción para el gobierno mexicano? Sí, porque estas cosas tienen que tomarse de bote pronto. O sea, no puedes postdatar o guardar en un cajón las reacciones de defensa de intereses básicos como es la soberanía. A menos que esté esperando el grupo de los 20, el G20, que viene en camino y que es pues no me lo imagino, punto de coincidencia. ¿Qué va a pasar ahí? Pues va a pasar con que Obama va a estar como en los viejos tiempos de la política mexicana, con Gutiérrez Barrios, que te decía, yo conozco todo el expediente sobre usted y sé exactamente más de usted de lo que usted mismo recuerde. Entonces ahora va a llegar Peña Nieto a saludar a Obama con todos los secretos, todos los datos y todos los detalles de este hombre que pues así va a estar. En términos de relación binacional, que bueno, desde luego tenemos un vínculo estrechísimo, indisoluble, histórico, en todos los sentidos. ¿Qué significado tiene una circunstancia así, de no ser que en algún otro momento hay una postura, supongamos que tardía, pero más firme, que pueda estar a la altura del agravio cometido por Estados Unidos en contra de México, de Brasil y prácticamente del resto de la humanidad? Porque aquí estamos hablando de prácticas masivas de espionaje. En Europa hay grandes reclamos también al respecto. Pero hablando de la relación tan delicada y difícil en el ámbito de la cooperación para la seguridad y el combate al crimen organizado, en materia comercial, en materia económica, ¿qué puede significar esto? Yo pienso que esto es una demostración más de esa debilidad de la estructura política mexicana. Un hombre ocupando los pinos, que no tiene un equipo adecuado, que se ha estado desgastando en un ejercicio político impreciso, sin resultados específicos y con un país en una constante ebullición y con múltiples problemas sin resolver. Eso lo convierte en un político con un poder acotado y dependiente de factores como es del apoyo de Estados Unidos. Peña Nieto está demostrando que no tiene la capacidad, el empuje ni la gallardía para defender posturas nacionalistas y que está solo sujeto a los vaivenes que le llegan del exterior. Después de la pausa, Julio Hernández López, volvemos en la parte final. Sí, es nada, sí. Sí, bueno, regresamos, Julio Hernández López, en la parte final. En el corte seguíamos desde luego conversando sobre el tema del espionaje de Estados Unidos a México y a Brasil, y decíamos en el corte, bueno, lo que se reveló tramito es realmente pequeño por lo que se da de información, pero la práctica está ahí, y la pregunta es si es un hecho pasado o continúa o es un hecho continuado el hecho del espionaje pues a los gobiernos de Brasil y de México por parte del gobierno de Estados Unidos. Sí, yo creo que son dos cosas fundamentales. Uno, ¿qué tanto son la profundidad de lo que ha llegado a saber el espionaje, del funcionamiento de un sistema tan complicado y con tantos elementos de corrupción como es el mexicano? Este es un pedacito. Es un pedacito relativamente. Lo que pone evidencia es de que sucedía, ¿no? Que sucedía, pero lo que hay que preguntarse es qué tanto sigue sucediendo. ¿Y qué tanto obtuvieron? ¿Qué tanto obtuvieron? ¿Para qué fines? ¿Con qué presiones? Si la historia de estos órganos de espionaje estadounidenses están llenos de ejemplos de chantaje y presión a gobernantes de ciertos países. O obtener ventajas económicas, como se aludió en el reportaje de Antoñanzas. Pues imagínate simplemente el interés por saber cómo vamos con lo energético y a quién se le va a adjudicar y quiénes van a ser los beneficiarios, quiénes los comisionistas y quiénes los partícipes. O las leyes secundarias. Claro, de todo, claro, las leyes secundarias y cuestiones de salud,
cuestiones de integración de equipo, cambios venideros, todo eso está ahí y no pareciera haber. El otro segundo tema es el de la impunidad que nos demuestran a todos los mexicanos. Si eso le hacen a quien está en la cumbre, en la cúspide de la pirámide del poder mexicano, pues ¿en dónde no están metiendo sus narices hoy Estados Unidos y sus órganos de espionaje? ¿Y hasta dónde están dispuestos a llegar? Ahora, la respuesta de Estados Unidos, ¿qué piensas de ella? Es una respuesta insolente en los dos sentidos. ¿Departamento de Estado? El Departamento de Estado diciendo, lo hacemos porque así hay que hacerlo y lo seguiremos haciendo. No hay ninguna disculpa, no hay ninguna postura de reconvención o de expresar alguna forma de disculpa hacia el mandatario mexicano. Y no hablaremos del tema en público. Y no hablemos del tema en público. Y el embajador de Estados Unidos en México le contesta a boletinazos, simplemente manda un comunicado de prensa, no se presenta físicamente, no atiende la exhortación formal que le hace el órgano del Poder Ejecutivo mexicano, que es la Cancillería, para presentarse a explicar las razones de este incidente. Así de sencillo. Pues Julio, ¿qué capítulo que se suma, déjame cerrar con eso, que se suma a los otros escándalos que en otros lugares del mundo existen, pues entre Bradley Manning con Wikileaks y las revelaciones de esta manera, entre Edward Snowden y el periodista Greenwald y las revelaciones de estos últimos días y semanas. El conjunto de cosas están sacudiendo los ejes, digamos, de la geopolítica, por lo menos con conocimiento de algunas cosas que están ahí y que están colocando desde luego a gobiernos en situaciones muy incómodas y difíciles. Sí, el punto está en que no nos convirtamos en un cajón prescindible y secundario, que no seamos solamente algo que puede Estados Unidos tranquilamente espiar, manipular, influir y definir. Pues ahí está, Julio, tu presencia y tus comentarios en esta noche, que aprecio mucho que hayas compartido con el programa. Al contrario, te agradezco a ti la invitación. Como siempre, y bueno, pues estaremos en contacto, si me lo permites. Por lo pronto, gracias por permitirnos acompañarle, pásela bien y lo esperamos aquí mismo mañana. Resulta que los documentos y los memorándums liberados por Snowden demuestran que Estados Unidos, las agencias de espionaje que trabajan en los sótanos del poder, espiaron a las cúpulas de buena parte del mundo, entre ellos a Enrique Peña Nieto, de quien desconfiaban al parecer por la idea de que su gobierno podía negociar con el crimen organizado, aunque creo que lo espiaban por sistema. Pero en todo caso, eso me lleva a señalar el contraste tan profundo que hay entre Brasil y México a la hora de responder a este acto unilateral, arrogante de Estados Unidos, del cual no quiere pedir disculpas. Porque también espiaron a Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil, y esta respondió como respondió España, diciendo, ustedes detienen a los brasileños, pues yo les detengo a los españoles y les exijo visa, la simetría. Porque Brasil está seguro de sí mismo y Brasil quiere ser una potencia regional y tener influencia en el mundo. Y México, sostengo como explicación, nuestra élite gobernante sigue sumida en el ¿qué demonios vamos a hacer con Estados Unidos, nuestro vecino? Para ello cito a dos reacciones. La reacción de Andrés Rosenthal, un embajador emérito, que dice, está bien que que seamos mansitos, que no protestemos demasiado, porque el gobierno de Peña Nieto no protestó demasiado, fue muy cauto. O el pronunciamiento de Rosario Green, que por el contrario dijo, no podemos tolerar que esto pase. Ambas son figuras de la diplomacia mexicana, por eso los menciono, y reflejan la división que existe entre la élite mexicana. No saben cómo responder al ejercicio del poder de Estados Unidos, en parte porque están inseguros y en parte porque simplemente no tienen ni la más remota idea de cómo enfrentar esta hegemonía, esta potencia, esta majadería. Pues estamos muy enredados nosotros mismos, ¿no? Una buena parte de nuestra historia hemos estado enredados con la potencia. Está el caso también de Caro Quintero, lo liberaron y nos dicen, oiga, y la Procuraduría no le da seguimiento, la General de la República
a los casos emblemáticos, y ha dicho Murillo Karam que no se enteraron, que con nocturnidad, alevosía y ventaja le dieron efectivamente la liberación, lo cual pone al PRI en un predicamento. Se burlaron tanto de Genaro García Luna y el debido proceso, y ellos dicen que sí sabían hacer las cosas, y de pronto le dan palo a algo que ocurrió hace un montón de años, y les dicen, ya, para que vea que el debido proceso tampoco lo cumplió usted. Eso por un lado. Y por el otro, yo oí al congresista Luis Gutiérrez, perdón que meta también el tema, diciendo, congresista por Illinois, dice, vengo a México para ver qué está haciendo el gobierno de México y todas las fuerzas vivas de México por la discusión de la reforma migratoria que viene esta semana. No solamente están esos temas ahí, y la verdad es que tenemos un gobierno que dice, oiga, yo no me voy a meter en el proceso norteamericano, porque ya aprendimos de la enchilada completa y quedamos escaldados de todo lo que le ocurrió a Fox. Bueno, una cosa es que le haya ocurrido a Fox lo que le ocurrió, y otra cosa es que el país esté pasmado viendo a ver qué decide el Congreso de los Estados Unidos sin mover una neurona, o por lo menos la chequera de los lobbies, y tratar de influir de alguna manera en la decisión del Congreso norteamericano por el interés nacional que tenemos ahí. Más difícil es explicar, creo, que esta cuestión migratoria, que como estás diciendo, pues no hemos movido un dedo, y no lo decimos nosotros, lo dice un representante del Congreso norteamericano. Dice, bueno, si tienen aquí a más de 10 millones de mexicanos, ¿no? Hay muchos más, es su interés, ¿por qué no hace nada? En el otro caso, Sergio, que yo coincido contigo, me pareció una respuesta cuando menos tibia, ¿sí? Ni siquiera prudente, muy tibia, de parte del gobierno mexicano. Pero si me la quiere explicar es, finalmente, si hacemos una encuesta y le preguntamos a los mexicanos cuántos se enteraron de que nos habían espiado, o que habían espiado a Enrique Peña Nieto, pues a nadie. Eso es parte de la cultura política del mexicano, ese parroquialismo, nada más nos vemos el ombligo. Entonces, pues sí es una cuestión, desgraciadamente, Sergio, de una élite, que seguimos las noticias, vemos esto y decimos, bueno, ¿y dónde está el gobierno que no reacciona ante un acto pues claramente ominoso? Aun cuando sepamos que nos espían, que todo el mundo se espía, Peña Nieto fue a él, a su partido, y esto acompañado de la noticia que comentábamos hace un momento tú y yo en el corte, de un estudio pues bastante negativo sobre el PRI y Peña Nieto que acaba de sacar el Congreso norteamericano, ¿no? Yo creo que esta dicotomía que señalaba Sergio, en el sentido de cómo reaccionar, y hay una división de la propia élite y de los expertos en diplomacia, cómo reaccionamos frente a este tipo de atropellos y abusos, ofensas que constantemente Estados Unidos está haciendo hacia nuestros gobiernos, nuestro país en general. Y yo creo que una parte de la política pragmática del PRI, pero que también la vimos con el PAN cuando fue gobierno, es medir una cuestión de costo y beneficio. Es decir, por ejemplo, este asunto que muy pocos en México se enteraron o le dieron importancia, algo que ellos mismos saben que ocurre. O sea, la propia clase política mexicana sabe que el espionaje ocurre de manera sistemática, permanente, que casi es un instrumento no confesado de la diplomacia internacional, más proviniendo de la gran potencia que se siente y se autorigió como gendarme del mundo. Pues, claro que te van a espiar. La cuestión de costo-beneficio es, a ver, para una cuestión interna, ¿no?, de indignación nacional, etcétera, nos vamos a arriesgar hasta dónde a confrontarnos con Estados Unidos, porque eso puede generar costos en nuestra relación bilateral, en algo que a lo mejor internamente no, en este caso por lo menos, no está generando tantos costos. Y se van por la más fácil, se van en una posición siempre pragmática, de decir, vámonos a lo que genere menor costo, en términos, en este caso, de la relación con Estados Unidos. Claro, tenemos que cumplir el formalismo, mandar una carta, decirle a los periodistas, Peña Nieto, le voy a exigir a Peña, ahora que lo vea, que me diga todo lo que pasó. Y la respuesta es absurda, porque Obama dice, pues yo no fui el que di la dirección. Pues sabemos que ese tipo de cosas no van sin el visto presidencial en general, aunque no haya la orden directa, ¿no? Son otras las personas que se encargan de dar esas instrucciones, ¿no? Yo simplemente como memoria histórica pondría, y lo voy a hacer, buscar en la hemerografía, ¿qué decía el PRI
de cuando Fidel Castro le grabó una conversación a Fox y lo humilló públicamente como el come si te vas, y de lo prudente que ha sido en este caso. Es decir, bueno, Obama lo hace, pero tenga en cuenta que todos los gobiernos del mundo lo hacen. Es decir, cuando es Fidel Castro es una reacción, o cuando lo hacían otros. Yo creo que esto es una cosa muy dura para la contrainteligencia del PRI. O sea, que estén investigando al presidente, que lo estén investigando, que estén espiando al presidente, que esa es otra mentira piadosa. Es decir, ya que llegó a presidente ya no lo espía. Qué bueno. No digo, eso no se lo creen ni ellos, pero sí es decir, oiga, ¿y dónde está la contrainteligencia del candidato, no? Sí, porque incluso Dolly Esteves, en un reportaje que hizo sobre el tema, explicó cómo en la Embajada de México en Washington hay un cuarto blindado en el segundo piso en donde se meten cuando quieren hablar sin que se enteren los norteamericanos. Entonces, por supuesto que están enterados. Les propongo que vayamos reconstruyendo un historial, ya que nuestro oficio es la historia, no solo de aquellos aspectos en donde el gobierno de Peña Nieto quiere reformar, sino en aquellos en donde definitivamente ya no quiere hacer nada, sino quiere dejarlos a la inercia. Mencionaba José Antonio Crespo el caso de la iniciativa anticorrupción, que la dejó por un lado. Creo que lo mismo podría decirse sobre la relación con Estados Unidos. Realmente no están haciendo, y la relación con el mundo, no están haciendo grandes cambios ni transformaciones, sino que se están yendo, y coincido con tu lectura. ¿Qué nos cuesta menos? ¿Qué nos arma menos ruido? Ya tenemos bastante aquí, sin darse cuenta, pues es otra lectura, lo sé, que defender los intereses nuestros en Estados Unidos, por ejemplo, tiene beneficios concretos en políticas internas. En políticas internas. Armas sería un caso. La próxima semana viene Biden, el vicepresidente, y estoy seguro que no le van a plantear el tema de las armas, del contrabando de armas de Estados Unidos a México. Pero sí, hacia Estados Unidos se van por la facilita y dicen, pues ¿para qué le reclamamos? Yo creo que están aplicando esa máxima ya muy gastada de que la mejor política exterior es la política interna, y a lo que le ha apostado Peña Nieto en términos de la política exterior es hacer las reformas estructurales internas, ¿sí? Las reformas estructurales económicas, que son muy valoradas en el exterior, son muy valoradas por las calificadoras, y tratar de posicionar la marca México a través de lo que está haciendo. Pero sí se ha olvidado, por ejemplo, de los paisanos, los migrantes y de los intereses de México. Y de lo del espionaje, ¿no? Define ventanilla única y resulta que hay cable único para oírlo a él, pues resulta poco coherente, ¿no? Solo por aquí, pues lo estamos oyendo, así es que usted defina lo que quiera. No creo que sea compatible una cosa con la otra. Bien, pues ya está terminando el programa, les agradecemos que esté con nosotros, donde hacemos un esfuerzo cada semana de revisar la coyuntura con un marco más amplio. Espero que le haya gustado. Muy buenas noches. Hasta la próxima semana.